Estábamos hablando entonces de la reacción deuterio-deuterio. Les decía que una dificultad que tiene esta reacción es que es de las tres posibles, de las tres primeras posibles en la Tierra, es la más difícil de alcanzar. Entonces, esa reacción no se considera como la primaria dentro de la investigación en fusión. Vamos a hablar ahora de la siguiente reacción, que es la reacción del deuterio con el helio 3. Deuterio con helio 3. Entonces, en esta reacción necesitamos deuterio, necesitamos helio 3 y vamos a obtener una partícula alfa. Recordemos que una partícula alfa es un núcleo de helio, pero de helio 4. Por eso se representa la letra alfa ahí, pero tener presente que corresponde a un núcleo de helio 4. La P representa un protón que representa un hidrógeno y se libera 18.3 megaelectronvolts. De las tres reacciones que vamos a analizar en esta clase, esa es la reacción que libera más energía. Entonces, desde luego tiene mucho interés el poder fusionar deuterio con helio 3 porque me produce mucha energía. Tenemos el inconveniente de que el helio 3 no está presente en nuestro entorno en la Tierra, ¿verdad? Y se sabe hoy en día que el helio 3 está presente en la Luna. Y es por eso que se habla de a futuro realizar minería en la Luna para extraer el helio 3 para los futuros reactores de fusión. Entonces, esta reacción produce 18.3 megaelectronvolts, que eso corresponde a 3.66 megaelectronvolts por nucleón. Eso es una cantidad muy grande de energía. Estamos hablando de 3 millones y pico de electronvolts por cada nucleón, es decir, por cada protón o neutrón presente. Y desde el punto de vista macroscópico, esta reacción representa 351 por 10 a la 6, o sea, 351 millones de megajulios por kilogramo. Como les decía, es mucha energía. Una cosa interesante de esta reacción, me voy a devolver para que lo puedan ver con mucha claridad, es que observen que se genera una partícula alfa, eso es un núcleo de helio 4, ese núcleo es positivo porque tiene dos protones, y se genera un protón adicional, que es el núcleo del hidrógeno común. Entonces, vean que no se generan neutrones. En esta reacción no se generan neutrones. Y todas las partículas, productos, son partículas cargadas, que tienen carga eléctrica. El núcleo de helio tiene carga positiva y el protón claramente tiene carga positiva. Entonces, esta es una reacción ventajosa en varios aspectos. Primero, produce mucha energía. Y después, los productos son núcleos o partículas cargadas positivamente o que tienen una carga. Y es algo que podríamos manejar con campos magnéticos y atraparlas y manejarlas de mejor manera. No es así el caso con los neutrones. Como los neutrones no tienen carga, entonces se vuelve muy difícil para nosotros poder direccionar un neutrón o poder confinarlo. Entonces, esa es una de las ventajas de esta reacción, que los productos son partículas cargadas. Lo que les decía, la baja disponibilidad del helio 3 dificulta la reacción y por ese motivo es que hoy en día no se considera como la reacción de mayor interés dentro de la investigación en fusión por la ausencia de helio 3. Desde luego se contempla a futuro
que eso se pueda resolver gracias a la minería en la Luna para traer helio 3. Sí, Sebastián. Profe, bueno, eso como comentario también, que por eso es que hay tanto interés en meterle dinero por parte del gobierno federal de Estados Unidos a la NASA, y por eso es que Elon Musk lanzó el cohete y digamos, como está este apoyo tan masivo por Estados Unidos y por las potencias mundiales en colonizar Marte, porque para colonizar Marte se necesita ir a la Luna, y entonces a la hora de ir a la Luna, pues indirectamente se tiene toda una potencia energética, porque digamos, esta reacción es como el top del top del top. O sea, Sí, lo positivo, digamos, es muy bueno en contra de lo negativo. Y viéndolo a exactamente. futuro, esta es la reacción, digamos. Esta es la En, reacción, real- sí. en realidad es muy parecida a la nucleólisis del Sol, bueno, la PP, porque Ujú. si le quitamos si unimos dos helio 3 pues me das un helio 4. Entonces es parecida, digamos. Sí, 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 totalmente. Sí, muchas gracias por ese comentario. Justamente dentro de las muchas ventajas que tiene, retomando lo que mencioné, primero, 18.3 megaelectronvolt de energía de las tres reacciones que vamos a terminar analizando en esta clase es la que produce más energía. Luego, la otra ventaja de que los productos son partículas cargadas, que podemos confinar, que podemos atrapar. Eh, y eso nos lleva a otra cosa muy interesante, que es al ser cargas eléctricas, los productos, nosotros podríamos inducir y convertir electricidad directamente, sin necesidad de usar un ciclo de vapor. O sea, no necesitaríamos pensar en términos de que mi reactor de fusión se vuelva una máquina térmica, donde la reacción de fusión me lleva energía a la pared. Esta energía se ve reflejada en forma de transferencia térmica de calor. Ese calor me hierve el agua, la convierte en vapor que me mueve una turbina, que ese sería el principio utilizado, por ejemplo, si lo que tenemos son neutrones. Pero en este caso, al tener solo partículas cargadas, nosotros con esas partículas cargadas podríamos inducir corriente y dejaríamos de lado el ciclo de vapor, el ciclo de máquina térmica. Entonces, imagínense, estaríamos entrando a una producción de electricidad mucho más eficiente porque no tenemos que hacerlo a través de un proceso de máquina térmica, sino estaríamos convirtiendo directamente el movimiento de esas cargas eléctricas, las partículas alfa y el protón, directamente induciendo corriente eléctrica que generaríamos. Entonces eso todavía lo hace mucho más atractiva, como decía Sebastián. Mucha energía, partículas cargadas positivas que puedo confinar y esas partículas positivas me permitirían inducir corriente eléctrica, que es lo que buscamos. Kevin Monge. Profe, ¿y no se podría juntar las dos cosas, digamos? Porque si no aprovechamos esa energía que se libera, ¿hacia dónde la enviamos? O sea, o es que sí se están aprovechando las dos cosas. O sea, es o generar electricidad con las partículas y utilizar la energía liberada para generar calor, o solo una de las dos. Bueno, en estas máquinas no vamos a decir que definitivamente no hay procesos de radiación, de convección hacia la pared. O sea, por más que usted haga la reacción de deuterio con helio 3 y se le genere la partícula alfa y el protón y usted los tenga bien atrapados ahí porque son partículas cargadas y entonces lo que usted hace es el movimiento de las mismas cargas, induce corriente, que es lo que usted busca. Aún así, el plasma genera radiación, que esa radiación va a la pared y esa radiación se convierte en calor también en la pared.
también hay procesos de convección hacia la pared. Habrán algunas partículas que se pierden a la pared y depositan su energía en la pared. Entonces, aún así, hay una parte de la energía que podría depositarse en la pared. No sería lo dominante, ¿verdad? Como si lo que viniera del reactor fueran neutrones. Pero también habría una componente. Entonces, uno podría pensar que también podría aprovechar esa energía que va a la pared para un ciclo de vapor también. Pero el proceso más eficiente para producir electricidad se basaría justamente en las partículas cargadas, no en la transferencia térmica a la pared. Ok, gracias, profe. Sí. Muy bien, aquí lo que les estoy mostrando es el producto de la sección transversal por la velocidad media de las partículas. Y esto es un producto que nos guarda una relación con lo que llamamos la tasa de reacciones. Si uno este producto lo multiplica por la densidad de la primera materia prima, sea deuterio, por la densidad de la segunda materia prima, sea helio 3, si hace este producto de las densidades del deuterio con el helio 3 por la sección transversal, por la velocidad, lo que obtiene es la tasa de reacciones entre el deuterio y el helio 3. O sea, cuántas reacciones se generan. Entonces, la curva podemos ver que se incrementa, y esto corresponde a la reacción deuterio-tritio. Esta primer curva de acá. Y aquí tenemos las temperaturas. Observen entonces cómo la primera reacción que yo puedo tener a temperaturas modestamente bajas comparadas a las otras reacciones es la del deuterio-tritio. Y la probabilidad de reacciones, la tasa de reacciones, se va incrementando aquí conforme la temperatura se incrementa hasta llegar a un valor máximo, a una temperatura que pueden ver por acá. Y luego empieza a caer la tasa de reacciones, es decir, más bien empiezan a suceder menos reacciones. El porqué de eso lo vamos a ver en un siguiente tema. Pero lo interesante es ver la curva de la tasa de reacciones. Empieza a crecer, crecer, crecer y luego cae. Entonces, para los reactores de fusión, lo que desearíamos es poder operarlos en temperaturas donde la tasa de reacción sea significativa. Ojalá pudiéramos llegar a temperaturas todavía más altas y entonces la tasa de reacciones se va a incrementar más y más. Lo ideal sería llegar a este pico. Desde luego ahí lo que pesa es si yo puedo llegar a esa temperatura que se requiere para llegar a este pico. Pero el hecho de lograr ya temperaturas más bajas que eso ya da una tasa de reacción suficientemente grande para que el reactor tenga un balance positivo desde el punto de vista de energía. Ahora, si vemos la curva, esta curva que está aquí es de deuterio helio 3, esta que está aquí. Entonces vean cómo esta reacción yo la logro a temperaturas más altas comparada a la deuterio-tritio. Y por aquí, esta curva de aquí corresponde al deuterio-deuterio. La inicio a temperaturas más bajas que la de deuterio helio 3, pero a temperaturas más altas que la de deuterio-tritio. Y vean que la tasa de reacciones de deuterio-deuterio crece más lentamente que la de deuterio helio 3. Entonces, si usted tiene un reactor y usted inicia procesos de deuterio-tritio y usted empieza a aumentar la temperatura en ese reactor, llegará un momento, como el reactor tiene deuterio ahí dentro, donde deuterio con deuterio se fusionen.
y entonces van a aparecer reacciones de deuterio con deuterio, además de deuterio-tritio. Lo que les digo con esto es que en un reactor puede llegar un momento donde se empiecen a combinar reacciones y las reacciones que sucedan no solo sean de un tipo. Si usted alcanza una temperatura suficiente, suponga usted que llegó a esta temperatura, 100 kiloelectronvolts. A esta temperatura usted ya va a poder lograr reacciones de deuterio-tritio, va a poder tener reacciones de deuterio-helio 3 y va a poder tener reacciones de deuterio-deuterio. Entonces las reacciones que se van a estar dando ahí en la máquina no es una única de deuterio-tritio, ya se puede estar dando distintos tipos de deuterio-deuterio, deuterio-helio 3, deuterio-tritio. Entonces es muy importante tener presente eso, que cuando yo crezco en temperatura, definitivamente pueden empezar a darse más diversidad de reacciones. Y vean que la deuterio-deuterio, como lo representa aquí la reacción, me va a generar helio 3. Entonces, si se estaban preguntando de dónde logro el helio 3 para que se den reacciones de deuterio-helio 3, bueno, resulta que la propia reacción deuterio-deuterio genera helio 3. Entonces, por eso era lo que les decía, ¿verdad? Si yo logro esta temperatura, ya tengo la posibilidad de que sucedan 3 tipos de reacciones. Podría dar deuterio-helio 3 porque la reacción deuterio-deuterio genera helio 3. Puede darse deuterio-tritio porque la misma reacción deuterio-deuterio genera tritio. Entonces, a temperaturas altas, si ya he pasado las 3 curvas, yo podría tener combinaciones de estas reacciones. Podría tener las 3 reacciones sucediendo ahí en la máquina. Vamos a hablar, por último, de la reacción deuterio-tritio. Estamos analizando 3 reacciones. La primera fue deuterio-deuterio, la segunda fue deuterio-helio 3 y ahora deuterio-tritio. Esta reacción deuterio-tritio nos genera una partícula alfa, nos genera un neutrón y la energía equivalente a 17.6 megaelectronvolts, que como hemos venido hablando, eso se ve reflejado en energía cinética, principalmente de la partícula alfa y del neutrón. Y ahorita vamos a hacer un balance de ver cuál lleva más energía, porque esos 17.6 megaelectronvolts se reparte entre la partícula alfa y el neutrón. Esta reacción tiene inconvenientes. Número 1, que el tritio no es abundante en la naturaleza. No es que yo pueda ir y extraer tritio en la Tierra, en la corteza terrestre, porque el tritio es radioactivo y el tritio tiene una vida media de 12.26 años. O sea, el tritio decae en 12.26 años, ha tenido un decaimiento a la mitad. Entonces, el tritio es radioactivo, por lo tanto, se vuelve un isótopo a trabajar de manera especial. Tenemos que trabajar de manera especial porque es radioactivo. Entonces, definitivamente lo necesitamos para fusionar con el deuterio. ¿Por qué? Porque, como vimos antes, de las curvas de tasa de reacción, es la primera reacción que podríamos lograr a temperaturas modestamente bajas. Y eso lo muestro de nuevo aquí. Observen que la curva de deuterio-tritio a temperaturas relativamente bajas de kiloelectronvolts, ya podría yo empezar a tener reacciones de deuterio-tritio. Entonces, es la primera reacción que puedo generar.
Pero definitivamente si lo comparamos con las reacciones de fisión de uranio-235, lograr una reacción de deuterio-tritio es mucho más difícil que lograr la reacción de fisión, como lo hemos venido hablando. ¿Cuánta energía me produce esto? Bueno, son 3.52 megaelectronvolts o 3.52 millones de electronvolts por nucleón, y eso macroscópicamente es equivalente a 338 por 10 a la 6 megajulios por kilogramo. Es mucha energía la que podemos producir con esta reacción. Hoy en día es la reacción de más interés y en la que se enfoca la comunidad de investigación en fusión, justamente porque es la primera que podemos iniciar. Por eso es que se tiene tanto interés. Muy bien, entonces, si ya escogimos la reacción y dijimos la reacción que queremos es deuterio-tritio, ahora, ¿cómo hacemos para lidiar con el tema del tritio y con el problema de los neutrones? Porque esta reacción, me devuelvo, genera neutrones y requiere tritio. Entonces, el tritio es radioactivo y el neutrón, cuando impacta la pared de la máquina de fusión, con el tiempo activa la pared. Y también es radiación que puede cargar la pared. Y esa pared se empieza a deteriorar con el tiempo. Por eso es que los reactores que se plantean de fusión tienen la posibilidad de que la primera capa se pueda sustituir periódicamente. Bueno, número 1, hablando del tema de que el tritio es radioactivo o que la primera pared se va a activar. Esto es cuando la primera pared es bombardeada por neutrones, desplaza átomos del acero presente ahí, de lo que haya hierro, níquel, etc. Y eso va generando un deterioro en el acero, si pensamos que la máquina es de acero. Bueno, tenemos una ventaja. La investigación en fisión ha generado mucho conocimiento y mucha experiencia respecto a cómo manejar neutrones, respecto a cómo manejar la activación de materiales, por choque de neutrones o por radiación que daña, etc. Entonces, el ser humano ya hoy en día conoce bastante bien, gracias a la investigación en fisión y los reactores de fisión desarrollados hasta hoy en día, cómo manejar materiales activados, cómo manejar el daño de radiación, cómo llevar a cabo todo eso de la mejor manera, ¿verdad? Y eso ha llevado, el conocimiento en fisión ha llevado a una serie de evolución en los reactores de fisión, y ya se habla que para el 2030 estarían en una cuarta generación de reactores de fisión. El conocimiento ha llevado a optimizar mucho los reactores de fusión, al punto de que hoy en día se puede decir que un reactor de fisión es sumamente seguro, sumamente seguro. Entonces eso nos lleva a que el tritio, a pesar de que es radioactivo, no debería de ser un impedimento para que podamos manejarlo, porque si en los reactores de fisión manejamos materiales radioactivos, pues manejar el tritio también es algo que se puede hacer con el conocimiento que se tiene gracias al tema de investigación en fisión, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver una pequeña lámpara que lo que contiene dentro es gas tritio y tiene un recubrimiento de fósforo. Entonces, el tritio en su proceso de desintegración emite radiación que incide en la capa de fósforo, y eso es lo que da ese color que ustedes observan como un verde. También encontré por aquí que al parecer está asociado también y se puede utilizar en relojes. Esto me pareció sorprendente. Al menos yo no me pondría un reloj que tenga tritio.
Pero bueno, me imagino que la dosis es sumamente baja, entonces eso no debería ser problema. Pero insisto, el que el tritio sea radioactivo es algo que podemos manejar con todo el conocimiento que tenemos hasta hoy en día. Ok, entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo suplimos ese tritio? Podemos manejar el tritio, aunque sea radioactivo, pero ¿de dónde lo conseguimos? Hoy en día se sabe que el tritio lo podemos generar a través de una reacción con el litio, particularmente el litio 6. Si el litio 6 lo fusionamos con un neutrón lento, nos va a originar un núcleo de helio 4 y nos va a generar tritio. Entonces, resulta que el litio es algo que existe en la corteza terrestre. Es muy interesante porque las fuentes de litio en el mundo, casi el 90% de las fuentes de litio del mundo están en América del Sur. Están en América del Sur, en Chile, en Argentina, en Perú. O sea, ven qué interesante. Cuando se lleguen a hacer estos reactores, el negocio que van a tener esos países, extrayendo el litio. Las mayores fuentes conocidas hasta la fecha de litio están en América del Sur. Y está presente en sales. El litio no lo va a encontrar usted de manera aislada. Suele ser bastante reactivo, entonces se combina químicamente, ¿verdad? Pero entonces el litio 6 lo borbandeamos con un neutrón lento. Vean qué interesante, es un neutrón lento, no tiene que ser muy energético. Y puedo producir helio 4 y puedo producir tritio. Con la ventaja de que esta reacción me libera energía, 4.8 megaelectronvolts. O sea, es una reacción que tras de eso libera energía, no consume. Ahora, si recordamos la reacción de deuterio-tritio nos generaba un neutrón. Bueno, ese es el neutrón que podríamos usar aquí y producir tritio. Pero estaríamos obligados a que cada neutrón que generamos en la reacción de deuterio-tritio se fusione con litio 6 para estar generando por cada neutrón uno de tritio. Como eso no suele suceder así tan parejo, ¿verdad? Como que cada neutrón va a interactuar con un núcleo de litio 6, necesitamos seguir multiplicando la probabilidad de neutrones. Entonces resulta que el litio tiene también otro isótopo que es el litio 7, que es más abundante, que si lo borbandeamos con un neutrón rápido, podemos producir más tritio y, a diferencia de la reacción de arriba, podemos producir neutrones. Entonces es una forma de producir más neutrones, y no solo pensar en una reacción como esta de arriba, que nada más consume neutrones y ya no produce más neutrones, ¿verdad? La fusión del litio 7 más bien me permitiría generar más neutrones que podría usarlos en el proceso para seguir produciendo más tritio y más tritio. Entonces, tritio lo voy a producir a través de la reacción del litio 6 o del litio 7. El pequeño inconveniente que tiene esta reacción es que consume energía. Recuerden que un valor negativo de energía es que consume. Pero desde luego esta produce más energía. Entonces yo puedo tener un balance aquí en que una reacción me produce mucha energía y otra me consume un poco. Y ahí en ese balance mantener la reacción. Pero que sepan que la solución para producir tritio es justamente utilizar litio 6 y litio 7. El litio 6 es muy poco abundante, 7.4% de abundancia en relación al 100%, y el litio 7 sí tiene mucho más presencia, 92.6%. Entonces, pero bueno, se necesitan cantidades no muy grandes para mantener este proceso. Pero esto es lo que se conoce
como sembrado de tritio. Es la forma de producir tritio y la que se espera. ¿Dónde estaría esa capa de litio 6, de litio 7? Estaría después de la primera pared del reactor, habría un envoltorio, una capa de litio, que recibiría los neutrones que vienen del proceso de fusión. 2 personas levantaron la mano. Adelante, el que guste. Ya Kevin la quitó. Profe, que también aquí, bueno, por ejemplo, el libro también señalaba de que como el neutrón sale de una reacción de fusión, entonces ese neutrón tiende a ir a velocidades grandes. Entonces, digamos, para que la reacción primera funcione, habría que primero, por así decirlo, tratar de que el neutrón se lerdee. Sí, Entonces, por eso es que ralentizar. ellos, Ajá. ajá, entonces por eso es que ellos dicen, por así decirlo, de que una opción fuerte sería la de litio 7. Ujú. Además de que es más abundante. Sí, exactamente. Usted acaba de dar un buen punto. Observen que en la reacción de litio 7 necesitamos un neutrón rápido. Un neutrón rápido que viene de la reacción de deuterio-tritio. Y luego obtendríamos un neutrón más lento que podríamos usar en la reacción de litio 6. Y entonces, eso es lo que se busca. Al final, un reactor de deuterio-tritio, lo que yo voy a necesitar como materia prima es deuterio, que lo saco del agua, y voy a necesitar litio. Esos son las 2 materias primas que necesitaríamos. El tritio es algo que yo obtendría del proceso como tal. Desde luego, si usted se pregunta, pero ¿y cómo va a dar inicio usted a la primera reacción? Bueno, claro, hay formas y sería necesario primero que usted inyecte una cantidad de tritio inicial para dar origen al proceso. Pero siendo rigurosos, lo que nosotros necesitaríamos es nada más deuterio y tritio. Deuterio del agua y tritio de la corteza terrestre. Y nada más, eso es todo. Y tras de eso no en cantidades tan grandes como se suele trabajar el carbón o demás. ¿Alguna otra pregunta?